Hola, hola, ¿cómo están? No vamos a hacer ningún saludo escandaloso hoy día. Día final de la lectura de la nueva Constitución. Partimos con un artículo bastante cuático. Eh, y bueno, la idea es partir rápido porque hoy día queremos terminarlo. Voy a anunciar el tiro que apenas terminemos de leer esta nueva Constitución, vamos a pasar a un ciclo nuevo de lectura, vamos a leer otra cosa distinta porque me gustó este formato de leer con calma y comentar. Además, eh, el libro que vamos a leer tiene mucho más para comentar y es mucho más entretenido. Vamos a leer una edición muy antigua, un libro muy valioso, Historia Sagrada, curso superior. Este libro es de 1943. ¿Mm? Y bueno, parte con la rebelión de Lucifer, la creación de los ángeles, la rebelión de Lucifer, la creación, la caída, la historia del pueblo de Israel, la historia de salvación, eh, luego la historia de la iglesia. Es un texto muy entretenido que vamos a leer a partir de que terminar esto. O sea, hoy día terminamos la nueva constitución y yo creo que mañana hacemos el primer capítulo de Historia Sagrada, ¿vale? Que yo no lo leí, bueno, leí algo y algo sé, pero lo vamos a leer con distensión, ¿cierto? Y con calma y con mucho comentario. Así que vamos con esto que es el borrador de la nueva constitución, que es lo que estamos leyendo. Y vamos a partir con el número 445, que es donde quedamos. Artículo 74, estamos en la página 149, con lo cual nos falta muy poquito, muy poquito. Digamos que nos faltarían 15 páginas, si es que todas fueran así, pero nos faltan como 12 porque las últimas páginas son contraportadas y cosas por el estilo. Así que vamos. Compensación por privación de libertad sin condena. Toda persona que sea absuelta, sobreseída definitivamente o que no resulte condenada, será compensada por cada día que haya permanecido privada de libertad. El monto diario de compensación será fijado por ley, o sea, lo van a cambiar cuando sea pertinente, si es que de repente está preso alguno de los de ellos y lo quieren sobreseer y forrarse. Esto va a ser un gran instrumento de financiamiento para los partidos políticos. O sea, acusan falsamente a uno de los mismos suyos de alguna cosa, lo mandan a prisión preventiva y después lo sobreseen y le pagan todo el tiempo que estuvo en prisión preventiva y entre medio, digamos, los mismos partidos que lo mandaron preso y que lo tienen planeado sobreseerlo, pueden aumentar este monto cambiando la ley. Entonces, igual es como bien feo todo el asunto. Pero bueno, el monto diario será fijado por ley y su pago se realizará mediante un procedimiento simple y expedito. La compensación no procederá cuando la privación de libertad se haya decretado por causa fundada en una condena efectiva del imputado, en una conducta efectiva del imputado. ¿Vale? Artículo 75. Acción de indemnización por error judicial. Toda persona que haya sido condenada por sentencia dictada con error justificado o falta de servicio judicial tendrá derecho a ser indemnizada de todos los perjuicios que el proceso y la decisión condenatoria le hubieran causado. Si todo o parte del daño deriva de la privación de libertad, la compensación que siempre se podrá exigir en conformidad al artículo anterior será imputada a la presente indemnización. La misma indemnización procederá por las actuaciones o decisiones administrativas derivadas del funcionamiento judicial que, con falta de servicio, generen daño. ¿Vale? Capítulo Reforma y reemplazo de la Constitución. Aquí tiene un capítulo para ver cómo se hace para cambiar esta Constitución, que es más mala que la cresta. Entonces tenemos número 447, artículo 76, que es como comienza esto. Los proyectos de reforma de la Constitución podrán ser iniciados por mensaje presidencial, moción de diputadas y diputados o representantes regionales, o por iniciativa popular. Los proyectos de reforma constitucional iniciados por las y los ciudadanos deberán contar con el patrocinio de los términos señalados en esta Constitución. Todo el proyecto de reforma constitucional deberá señalar expresamente de qué forma se agrega, modifica, reemplaza o deroga una norma de la Constitución. En lo no previsto en este título, serán aplicables a tramitación los proyectos de reforma constitucional las disposiciones que regulan el procedimiento de formación de la ley, debiendo respetarse siempre el quórum señalado en los incisos anteriores, ¿vale? A ver.
Proyectos de reforma deberán contar con el patrocinio en los términos señalados en esta Constitución. No dice cuáles son los términos. Me acuerdo que era mayoría simple, o sea, sí, mayoría simple, pero de la asistencia completa, algo así. Ya. Artículo 78, convocatoria de referéndum. El Congreso de Diputadas y Diputados deberá convocar referéndum ratificatorio tratándose de proyectos de reforma constitucional aprobados por esta y la Cámara de las Regiones que alteren sustancialmente el régimen político y el periodo presidencial. El diseño del Congreso de Diputadas y Diputados o la Cámara de las Regiones y la duración de sus integrantes, la forma del Estado regional, los principios y los derechos fundamentales y el capítulo de reforma y reemplazo de la Constitución. Si ese proyecto de reforma constitucional es aprobado por 2/3 de las y los integrantes del Congreso de la Cámara de Diputados y la Cámara de las Regiones, no será sometido a referéndum ratificatorio. O sea, si se cumplen los 2/3, no hay referéndum. Pero si se aprueba con una mayoría simple, hay referéndum. O sea, hay básicamente un plebiscito. El referéndum se realizará en la forma que establezca la Constitución y la ley. Aprobado que sea proyecto de reforma constitucional por el Congreso de Diputadas, Diputados y Cámara de las Regiones, el Congreso lo enviará a él o la Presidente de la República, quien dentro de un plazo de 30 días corridos deberá someterlo a referéndum ratificatorio. La reforma constitucional aprobada por el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones se entenderá ratificada si alcanza la mayoría de los votos válidamente emitidos en el referéndum. Es deber del Estado dar adecuada publicidad a la propuesta de forma que se someterá a referéndum de acuerdo a la Constitución y la ley. Artículo 79, inciso primero. El referéndum popular de reforma constitucional, un mínimo equivalente al 10% de la ciudadanía correspondiente al último padrón electoral podrá presentar una propuesta de reforma constitucional a ser votada mediante referéndum nacional conjuntamente con la próxima elección parlamentaria. Inciso segundo, existirá un plazo de 180 días desde su registro para que la propuesta sea conocida por la ciudadanía y pueda reunir los patrocinios exigidos. Inciso cuarto, no hay tercero. La propuesta de reforma constitucional se entenderá aprobada si la alternativa de modificación ganadora alcanza la mayoría en la votación respectiva. Inciso quinto, es deber del Congreso y los órganos del Estado descentralizados dar adecuada publicidad a la o las propuestas de reforma que se someterán a referéndum. Título 2. Procedimiento para elaborar una nueva Constitución. Procedimiento para el reemplazo de la Constitución. El reemplazo total de la Constitución solo podrá realizarse a través de una asamblea constituyente convocada por medio de referéndum. Mira aquí cómo metieron la asamblea constituyente futura. La convocatoria a referéndum constituyente podrá ser convocada. La convocatoria podrá ser convocada por iniciativa popular. Podría haber puesto requerida o exigida, pero bueno, pusieron la convocatoria podrá ser convocada. Un grupo de ciudadanas y ciudadanos con derecho a sufragio deberá patrocinar la convocatoria con a lo menos firmas correspondientes al 25% del padrón electoral que hubiera sido establecido en la última elección parlamentaria. Aquí entra la base para entrar en el periodo de caos de ensayos constitucionales que tuvimos en el siglo XIX. Esto es lo mismo, ¿vale? En el siglo XIX, un poquito de historia, tuvimos un periodo que va desde 1823 hasta 1831, en el que se ensayaron varias constituciones y no funcionaban y no sé qué, y se hacían otra y otra. La versión 2020 de esto, digamos la versión 2000, la versión del siglo XXI de ese mismo proceso, está sentando sus bases aquí. O sea, esta convención constitucional saca una constitución y luego un grupo pide asamblea constituyente y gana el apruebo, se hace la asamblea constituyente, sale una constitución, esa constitución establece las bases para cambiarse a sí misma mediante convención constitucional, asamblea constituyente, lo que sea, la gente pide otra constitución y eso, y vamos a estar unos 10 años en eso, ¿no? Pronosticado, o sea, independiente que gane el apruebo o el rechazo, ¿ya? Porque ya los del apruebo están hablando de la tercera vía, de rechazar, perdón, los de rechazo están hablando de la tercera vía, de rechazar y aún así cambiar la Constitución. Tanto los del apruebo como los del rechazo estarían en la vía de que esta no sería la Constitución definitiva, de hecho, que no hubiera Constitución definitiva, sino que hubiera una seguidilla de constituciones ensayándolas a ver cuál es la que resulta mejor. Y ese es el proceso político al que nos vemos enfrentados, porque hay una refundación
de las bases del país, que tiene que ver con los procesos, el periodo de 30 años previo, que se trató de la desintegración total de las estructuras sociales del país y la designificación y desidentificación que tenemos con Chile. O sea que los chilenos no se sienten chilenos y no escuchan música chilena y no van a la iglesia y no practican sus fiestas populares y prefieren bailar cumbia y reggaetón en las fondas en vez de bailar música chilena, como puede ser el barchilote o el chamamé, y así. Entonces, así estamos. Entonces hay una designificación, el chileno ya no se siente chileno, y entonces hay que crear un nuevo chileno, y entonces se asemeja o viene a hacer lo mismo que el proceso de fundación de Chile, porque está fundándose un nuevo Chile distinto, y entonces vamos a tener muchas constituciones hasta que salga la que sea apropiada para este nuevo Chile. También corresponderá a la o el presidente de la República, por medio de un decreto, convocar referéndum, el que deberá contar con la aprobación de los 3/5 de las y los integrantes del Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, que deberán sesionar de manera conjunta en pleno para estos efectos. Asimismo, la convocatoria corresponderá al Congreso de las Diputadas y Diputados de la Cámara de las Regiones, quienes deberán sesionar de manera conjunta en pleno para estos efectos por medio de ley aprobada por 2/3 de sus integrantes, ¿vale? O sea, con 25% del padrón o con 2/3 de los integrantes del Congreso o de la Cámara, uno logra, ¿no es cierto?, finalmente sacar adelante una asamblea constituyente que cambie la Constitución. La convocatoria para la Asamblea Constituyente, la convocatoria para la instalación de la Asamblea Constituyente será aprobada así en el referendo, votada favorablemente por la mayoría de los votos válidamente emitidos. El sufragio en este referendo será obligatorio para quienes tengan domicilio electoral en Chile. Artículo 82 de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente tendrá como única función la redacción de una propuesta de nueva Constitución. Estará integrada paritariamente y con equidad territorial, con participación de igualdad de condiciones entre independientes e integrantes de partidos políticos y con escaños reservados para los pueblos originarios. Una ley regulará la integración y sistema de elección y su duración, que no será inferior a 18 meses. Su organización mínima, los mecanismos de participación popular y la consulta indígena del proceso y demás aspectos generales que permitan su instalación y funcionamiento regular. Una vez redactada y entregada la propuesta de nueva Constitución a la autoridad competente, la Asamblea Constituyente se disolverá de pleno derecho. Artículo 83 del plebiscito ratificatorio de una nueva Constitución. Entregada la propuesta de nueva Constitución, deberá convocarse un referéndum para su aprobación o rechazo. El sufragio será obligatorio para quienes tengan domicilio electoral dentro de Chile y voluntario para los votantes radicados fuera del país. Para que la propuesta sea aprobada, debe obtener el voto favorable de más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos. Si la propuesta de nueva Constitución fuera aprobada en el plebiscito, se procederá a su promulgación y correspondiente publicación. Deme un segundo. Perdón acá. Y su correspondiente publicación. Siguiente capítulo. Derechos de personas privadas de libertad. Artículo 85. Los derechos de las personas privadas de libertad y las obligaciones generales del Estado. Toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad no podrá sufrir limitaciones a otros derechos que aquellos estrictamente necesarios para la ejecución de la pena. El Estado deberá asegurar un trato digno y con pleno respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus visitas. Las mujeres y personas gestantes embarazadas Las mujeres y personas gestantes embarazadas tendrán derecho antes, durante y después del parto a acceder a los servicios de salud que requieran, a la lactancia, al vínculo directo y permanente con su hijo o hija, teniendo que heteronormado, dijeron hijo o hija en vez de decir ahí hije, teniendo en consideración el interés superior del niño, niña o adolescente. Artículo 87. Prohibición de tortura, aislamiento o incomunicación. Ninguna persona privada de libertad podrá ser sometida a tortura ni a tratos crueles, inhumanos, degradantes, ni trabajo forzoso. Abajo ahí, ni a trabajo forzoso. A los que dicen hay que poner a los presos a trabajar, tienen que votar rechazo. Asimismo, no podrá ser sometida a aislamiento o incomunicación como sanción disciplinaria.
Artículo 88, derecho a petición. Las personas privadas de libertad tienen derecho a hacer peticiones a la autoridad penitenciaria y al Tribunal de Ejecución de la Pena para el resguardo de sus derechos y a recibir una respuesta oportuna. Asimismo, tienen derecho a mantener la comunicación y el contacto personal, directo y periódico con sus redes de apoyo y siempre con las personas encargadas de su asesoría jurídica. El derecho a inserción e integración social de las personas privadas de libertad es deber del Estado garantizar un sistema penitenciario orientado a la inserción y a la integración de las personas privadas de libertad. Eso va en contradicción con el tema de los trabajos forzosos. Si no los puede obligar a trabajar, no los puede insertar en la sociedad. El Estado creará organismos de personal civil y técnico que garanticen inserción e integración penitenciaria y postpenitenciaria a las personas privadas de libertad. La seguridad y la administración de estos recintos estará regulada por ley. Artículo 90. Las leyes que regulen a la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Naturaleza, el Servicio Electoral. Aquí es importante porque aquí están mostrando quiénes son los que mandan, ¿no es cierto? Principalmente los que mandan en esta Constitución son el Servicio Electoral, manda, no hay elecciones democráticas para elegir a los miembros del Servicio Electoral, son un órgano autónomo, no sé qué chucha, y ellos tienen básicamente casi la totalidad del poder en esta Constitución, y después vendría la Defensoría del Pueblo. Que ambas, o sea, la Defensoría del Pueblo gobierna a través del Servicio Electoral, porque está por encima del Servicio Electoral, y el Servicio Electoral gobierna a través del Congreso de Cámaras de Diputados y Diputadas, porque ellos pueden sacar diputados cuando quieran, ¿vale? Se les da la potestad al Servicio Electoral de inventar cualquier excusa y sacar diputados o diputadas cuando ellos quieran. Y entonces, como todo lo de la Constitución está filtrado por leyes que son, o sea, está normado por leyes que son de mayoría simple, de los asistentes, con un mínimo de 1/3 de asistencia a la Cámara de Diputadas y Diputados, entonces el Servicio Electoral puede moldear todas las leyes y por lo tanto moldea incluso, ¿no es cierto?, las autonomías regionales, etcétera. Todo pasa por el Servicio Electoral. ¿Y quién controla el Servicio Electoral? La Defensoría del Pueblo. ¿Quién controla la Defensoría del Pueblo? Los organismos de derechos humanos, que son los que eligen la terna, los que ponen la terna para establecer quién es el defensor del pueblo. ¿Quién controla los organismos de derechos humanos? Los millonarios de Nueva York que los financian. Por lo tanto, todo el poder de Chile estaría pasando, mediante un embudo, desde los millonarios de Nueva York a los organismos de defensa de los derechos humanos, los cuales a su vez ponen la Defensoría del Pueblo a su vez que controla el Servicio Electoral que controla la Cámara de Diputados y Diputadas, Cámara de Diputados y Diputados y Diputadas que controla la ley, que controla todos los demás sistemas. ¿Vale? Eso es lo que quiero que entiendan. Y voy a hacer un video corto después explicando este organigrama de poder. ¿Ya? Entonces, bueno, las leyes que regulen el Congreso de Diputados y Diputadas de la región se adoptarán por la mayoría de las y los integrantes del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones. Ya. Capítulo COM7. Aquí como que en el artículo, en este número 457, equilibrar un poquito eso, pero fíjense que igual es poco el equilibrio que le meten. Solamente son las leyes que regulan y no son todas las demás. ¿Ya? Capítulo COM7, sistemas de conocimientos. Sistemas de conocimiento es un tratado de epistemología también acá. Artículo 458, artículo 1, derecho a la comunicación social. Toda persona individual o colectivamente tiene derecho a producir información y a participar equitativamente en la comunicación social. Se reconoce el derecho a fundar y mantener medios de comunicación e información. Artículo 2. El Estado debe respetar la libertad de prensa, promover el pluralismo de los medios de comunicación y la diversidad de información. Ya, como no hay ningún medio de comunicación que sea de capitalismo revolucionario, vamos a exigir, dado que el Estado debe promover la pluralidad de los medios de comunicación, que nos pongan un medio. Vamos a llegar hasta la Corte Suprema. Si esta Constitución se aprueba, fíjense que vamos a llegar hasta la Corte Suprema, hasta la Corte Constitucional, para pedir que se respete este artículo 2, que dice, el 459, que dice que el Estado debe promover el pluralismo de los medios de comunicación, y como nosotros no tenemos medios de comunicación,
exigimos que el Estado nos garantice uno y nos ponga un periódico de circulación nacional. Bien. ¿Ya? ¿Algún abogado por ahí del público que se raje con esa, porque yo voy a mover, yo doy la cara, usted ponga la parte leguleya y echamos adelante esa hoja. Concentración de la propiedad del Estado. El Estado de los medios. El Estado impedirá la concentración de la propiedad de los medios de comunicación e información. En ningún caso se podrá establecer monopolio estatal sobre ellos. Corresponderá a la ley el resguardo de este precepto. O sea que lo pueden cambiar. Artículo 4. Promoción de los medios de comunicación e información. El Estado fomenta la creación de medios de comunicación e información y su desarrollo a nivel regional y local y comunitario. Artículo 8. Toda persona ofendida o injustamente aludida por un medio de comunicación e información tiene derecho a su aclaración o rectificación sea difundida gratuitamente por el mismo medio que le hubiese sido emitida. La ley regulará el ejercicio de este derecho con el pleno respeto a la libertad de expresión. Artículo 9. Derechos culturales. La Constitución asegura a todas las personas y comunidades. 1. El derecho a participar libremente en la vida cultural y artística y gozar de sus diversas expresiones, bienes, servicios e institucionalidad. 2. El derecho a la identidad cultural, a conocer, educarse en diversas culturas, así como a expresarse en el idioma y lengua propios. 3. O sea, esto impide totalmente la integración de los inmigrantes, porque viene un inmigrante, no sé, que es libanés, y la ley garantiza que el huevón pueda seguir siendo libanés y entonces nunca se va a integrar en Chile. Libanés, por decir algo, está lo mismo, alemán o cualquier cosa. La libertad de crear, difundir las culturas y las artes, así como el derecho de disfrutar de sus beneficios, se prohíbe toda forma de censura previa. 4. El derecho al uso de espacios públicos para desarrollar expresiones y manifestaciones culturales y artísticas sin más limitaciones que las establecidas en esta Constitución y las leyes. 5. Igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria de las diversas cosmovisiones que componen la interculturalidad del país, promoviendo su interrelación armónica respecto de todas las expresiones simbólicas, culturales, patrimoniales, estas sean tangibles o intangibles. Estos derechos deben ejercerse con pleno respeto a la diversidad cultural, los derechos humanos y de la naturaleza. Artículo 464, artículo 12. El Estado promueve, fomenta y garantiza el acceso y desarrollo y difusión de las culturas, las artes y los conocimientos, atendiendo a la diversidad cultural de todas sus manifestaciones y contribuciones, bajo los principios de colaboración e interculturalidad. El Estado debe generar las instancias para que la sociedad contribuya al desarrollo de la creatividad cultural y artística en sus más diversas expresiones. El Estado promueve las condiciones para el libre desarrollo de la identidad cultural de las comunidades y personas, así como sus procesos culturales. Esto se realizará con pleno respeto a los derechos, libertades y las autonomías que consagra esta Constitución. Artículo 13. Los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho a obtener reparación de objetos de cultura y de restos humanos pertenecientes a los pueblos. El Estado adoptará mecanismos eficaces en materia de restitución y repatriación de los objetos de culto y restos humanos que fueron confiscados sin consentimiento de los pueblos y garantizará el acceso de los pueblos a su propio patrimonio, incluyendo objetos, restos humanos y sitios culturalmente significativos para su desarrollo. Artículo 18. Todas las personas individual y colectivamente tienen derecho al acceso universal a la conectividad digital, a las tecnologías, tienen derecho a la conectividad digital, ya cabrón, a pedir mi derecho al internet. A las tecnologías de información y comunicación, eso significa celulares gratis, notebook gratis, etc., con pleno respeto a los derechos y garantías que establezca la Constitución y las leyes. Artículo 19. El Estado tiene la obligación de superar las brechas de acceso y uso y participación en el espacio digital y sus dispositivos e infraestructuras. Es deber del Estado promover y participar en el desarrollo de las telecomunicaciones, servicios de conectividad y tecnologías de la información y la comunicación. La ley regulará la forma en la que el Estado debe cumplir este deber, así como su participación y la de otros actores en la materia. Déjenme que me perdí de nuevo. Aquí estamos, vamos llegando al final ya. El Estado garantiza el cumplimiento del principio de neutralidad de la red. Las obligaciones, condiciones y límites de esta materia serán determinados por ley.
El Estado garantiza el acceso libre, equitativo y descentralizado con condiciones de calidad y velocidad adecuada y efectiva a los servicios básicos de comunicación. Ojo, internet gratis. Toda persona, artículo 22, toda persona tiene derecho a la educación digital, al desarrollo del conocimiento, pensamiento y lenguaje tecnológico, así como a gozar de sus beneficios. El Estado asegura a todas las personas tengan la posibilidad de ejercer sus derechos en los espacios digitales, para lo cual creará políticas públicas y financiará planes y programas gratuitos con tal objeto. Artículo 23. Todas las personas tienen derecho a participar de un espacio digital libre de violencia. El Estado desarrollará acciones de prevención, promoción, reparación y garantía de este derecho, otorgando especial protección a mujeres, niñas, niños, jóvenes y disidencias sexogenéricas. O sea, no va a proteger a los hombres ni a los viejos y cosas así. Bueno, las obligaciones, condiciones y límites en esta materia serán determinados por ley. Artículo 24. Derecho al ocio. Todas las personas tienen derecho al descanso, al ocio y a disfrutar del tiempo, el tiempo libre. Artículo 26. El Estado reconoce la neurodiversidad y garantiza a las personas neurodivergentes. Ojo, estamos hablando de personas con enfermedades neurológicas, ¿no es cierto? Con patologías neurológicas o psiquiátricas. Dice, el Estado reconoce la neurodiversidad. No hay patología ya, hay neurodiversidad. ¿Ah? Piensa en lo que esto va a significar para la salud mental. Y garantiza a las personas neurodivergentes su derecho a una vida autónoma, a desarrollar libremente su personalidad e identidad, a ejercer su capacidad jurídica y los derechos individuales y colectivos reconocidos en esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentran vigentes. ¿Ya? O sea, se acabó la salud mental. Va contra la Constitución. Acaban de dejar inconstitucional la salud mental. ¿Qué opina, Linda? Principios de bioética. La ciencia y tecnología y sus aplicaciones y procesos investigativos deben desarrollarse según los principios de solidaridad, cooperación, responsabilidad y con pleno respeto a la dignidad humana, la sintiencia de los animales, los derechos de la naturaleza y los demás derechos establecidos en esta Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Vamos terminando la Constitución. Artículo 1. Derecho a participar y beneficiarse de los conocimientos. Toda persona individual o colectivamente tiene derecho a participar libremente de la creación, desarrollo, conservación e innovación de los diversos sistemas de conocimientos y la transferencia de sus aplicaciones, así como a gozar de sus beneficios. El Estado reconoce el derecho de los pueblos y naciones indígenas a preservar, revitalizar, desarrollar y transmitir los conocimientos tradicionales y saberes ancestrales y debe, en conjunto con ellos, adoptar medidas eficaces para garantizar su ejercicio. ¿Vale? O sea, todas las tradiciones tienen que ser revitalizadas y preservadas, excepto obviamente la católica, que va contra la Constitución. Asimismo, la Constitución garantiza la libertad de investigación, excepto que arriba dice que no son libres, que tienen que respetar X, Y y Z cosas. Artículo 2. Deberes del Estado. El Estado reconoce y fomenta el desarrollo de diversos sistemas de conocimientos en el país, considerando sus diferentes contextos culturales, sociales y territoriales. Asimismo, fomenta el acceso equitativo y abierto a lo que comprende el intercambio de comunicación de conocimientos a la sociedad de la forma más amplia posible, con pleno respeto a los derechos establecidos en esta Constitución. El Estado promoverá en todas sus etapas un sistema educativo integral donde se fomenten interdisciplinariamente el pensamiento crítico y las habilidades basadas en la capacidad creadora del ser humano a través de diversas áreas del conocimiento. Artículo nuevo. De asimilación forzada. Se prohíbe la asimilación forzada o destrucción de las culturas de los pueblos y naciones indígenas. Artículo 6. Derechos de autor. La Constitución asegura a todas las personas protección de los derechos de autor sobre sus obras científicas, intelectuales y artísticas, comprendiendo los derechos morales y patrimoniales sobre ellas en conformidad y por el tiempo que señala la ley, que no será inferior a la vida del autor. Asimismo, la Constitución asegura que no será inferior a la vida del autor. ¿Se acuerdan que, aquí estamos científicas, ¿vale? ¿Se acuerdan que los medicamentos tienen 5 años de patente y después son de libre uso? Cuando una farmacéutica saca, por ejemplo, un remedio y para una patología, dice, oh, mira, hemos sacado un nuevo analgésico, ¿vale? Que responde súper bien ante este tipo de dolencia, ¿ya? Y ese nuevo analgésico puta, se vende porque la gente, si tiene ese tipo de dolencias, se da cuenta que es mejor que los que estaba usando, los doctores lo recetan, se va vendiendo y
La ley lo que dice hoy en día es que una vez que se acaban, una vez que sale a la venta el producto, la patente dura 5 años y después de esos 5 años puede salir el genérico, ¿no es cierto? Que es más barato. Puede salir cualquier laboratorio a hacer una versión más barata del mismo compuesto, ¿ya? Entonces se supone que en esos 5 años la farmacéutica recupera su inversión. Esa es la ley que tenemos hoy en día. ¿Qué es lo que nos dice la ley ahora? Dice que las patentes de los remedios, de las farmacias, de las farmacéuticas, o sea, de los medicamentos que inventen, no podrán durar menos que la vida del autor. Eso significa que si nosotros en una farmacéutica asignamos que el autor del medicamento es el hueón que tenemos en la práctica que tiene 21 años, entonces tenemos para explotar nuestra exclusividad del medicamento como por 60 años. Ya no por solo 5. O sea, este es un artículo de derechos de autor, está diseñado de tal forma de que sean las farmacéuticas las que ganen un montón de plata. Asimismo, la Constitución asegura la protección a los derechos de intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones y ejecuciones o ejecuciones en conformidad con la ley. Está pasando acá. Espérenme un segundito, aquí hay un atado en mi grupo de Telegram, que alguien está poniendo publicidad del grupo más patético de propaganda que ha salido en Chile. Tengo que dar advertencia de que la próxima va a ser expulsado. Ya, sigamos. Artículo 8. Rol del Estado en el patrimonio cultural indígena. El Estado, en conjunto con los pueblos y naciones indígenas preexistentes, adoptará medidas positivas para la recuperación, revitalización y fortalecimiento del patrimonio cultural indígena. Este artículo, este espíritu, digamos, esta intención la hemos leído como 50 veces en lo que da de la Constitución. O sea, hay una redundancia en el articulado que es increíble. Artículo 9. Derecho a la protección de los datos personales. Todas las personas tienen derecho a la protección de los datos de carácter personal, a conocer, decidir y controlar el uso de las informaciones que les conciernen. Artículo 10. Derecho a la seguridad informática. Todas las personas individual y colectivamente tienen derecho a la protección y promoción de la seguridad informática. El Estado y los particulares deberán adoptar las medidas idóneas y necesarias que garanticen la integridad, confidencialidad, disponibilidad y resiliencia de la información que contengan los demás sistemas informáticos que administren, salvo los casos expresamente señalados por ley. Artículo 11. Estamos a punto de llegar al final. Acceso a la información. El acceso a la información pública será garantizado con la sola excepción de aquellas materias que la ley determine reservadas o secretas. Artículo 9. La Constitución reconoce los derechos culturales del pueblo tribal afrodescendiente chileno. No entiendo qué chucha esa weá. Y asegura su ejercicio, desarrollo, promoción, conservación y protección con el pleno respeto a los instrumentos internacionales pertinentes. Artículo 16. Deber del Estado. Es deber del Estado preservar la memoria y garantizar el acceso a los archivos y documentos en sus distintos soportes y contenidos. Los sitios de memoria y memoriales serán objeto de especial protección, asegurando su preservación y sostenibilidad. Artículo 17. Patrimonios naturales y culturales. El Estado reconoce y protege los patrimonios naturales y culturales, materiales e inmateriales y garantiza su conservación, revitalización, aumento, salvaguardia, transmisión a las generaciones futuras y cualquiera sea el régimen jurídico y titularidad de dichos bienes. Artículo 20. Difusión y educación sobre patrimonio. El Estado fomentará la difusión y educación sobre los patrimonios naturales y culturales en materiales e inmateriales. Artículo 1. Infraestructura y gestión de redes y servicios de conectividad. La infraestructura de telecomunicaciones es de interés público independientemente de su régimen patrimonial. Corresponderá a la ley determinar la utilización y aprovechamiento del espectro radioeléctrico. Artículo 5.
Medios de comunicación públicos. Existirán medios de comunicación públicos en distintos soportes tecnológicos que respondan a las necesidades informativas, educativas, culturales y de entretenimiento de los diversos grupos de la población. Estos medios de comunicación serán pluralistas, descentralizados y estarán coordinados entre sí. Asimismo, gozarán de independencia respecto del gobierno y contarán con financiamiento público para su financiamiento. La ley regulará su organización y la composición de sus directorios, la que estará orientada a criterios de idoneidad y técnicos. Artículo 7. Consejo Nacional de Bioética. El Consejo Nacional de Bioética será un órgano independiente, técnico, de carácter consultivo, pluralista, transdisciplinario, que tendrá entre sus funciones asesorar a los organismos del Estado en los asuntos bioéticos que puedan afectar la vida humana, animal, la naturaleza y la biodiversidad, recomendando la dictación, modificación y supresión de normas que regulen dichas materias. La ley regulará la composición, funciones y organización y demás aspectos de este órgano. Artículo 9. Rol del Estado en el desarrollo de la investigación. Es deber del Estado estimular, promover y fortalecer el desarrollo de la investigación científica, tecnológica en todas las áreas del conocimiento, contribuyendo así al enriquecimiento sociocultural del país y al mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. El Estado generará las condiciones necesarias para el desarrollo de la investigación científica transdisciplinaria en materias relevantes para el resguardo de la calidad de vida de la población y el equilibrio ecosistémico, además del monitoreo permanente de los riesgos medioambientales y sanitarios que afecten la salud de las comunidades y ecosistemas del país, realizándose en ambos casos de forma independiente y descentralizada. La creación y coordinación de entidades que cumplan los roles objetivos establecidos en el inciso anterior, su colaboración con centros de investigación públicos y privados, con pertenencia territorial y demás características de funcionamiento otros aspectos serán determinados por ley. Fíjense todas las veces que hemos dicho que algo va a ser determinado por ley y acuérdense de cómo se hacen las leyes en esta Constitución. Bien. Agencia Nacional de Protección de Datos. Existirá un órgano autónomo que velará por la promoción y protección de datos personales con facultades de investigar, normar, fiscalizar, sancionar respecto de entidades públicas y privadas, el que contará con las atribuciones, composición y funciones que determina la ley. Patrimonio lingüístico. El Estado reconoce el carácter patrimonial constituido por las diferentes lenguas indígenas en el territorio nacional, las que serán objetos de revitalización y protección, especialmente aquellas que tienen el carácter de vulnerable. Artículo 17. Sobre el libro y la lectura. El Estado fomentará el acceso y goce de la lectura a través de planes, políticas públicas y programas. Asimismo, incentivará la creación y fortalecimiento de bibliotecas públicas y comunitarias. Artículo 22. Ahí se saltaron 5 artículos de una. Innovación en el Estado. Es deber del Estado utilizar los mejores avances de las ciencias, tecnología, conocimiento e innovación para promover la mejora continua de los servicios públicos. Eso significa votación electrónica y fraude. Artículo 23. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente en su condición de consumidor. Para ello, el Estado protegerá mediante procedimientos eficaces sus derechos a la libre elección, a la información veraz, a no ser discriminados, a la seguridad, a la protección de la salud y el medio ambiente, a la reparación e indemnización adecuada, a la educación para el consumo responsable. Artículo 25. Es deber del Estado promover la publicación y utilización de la información pública de manera oportuna, periódica, proactiva, legible y en formatos abiertos. Artículo 29. Derecho a la muerte digna. Todas las personas tienen derecho a una muerte digna. Aquí entra la eutanasia. La Constitución asegura el derecho a todas las personas a tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuidados y tratamientos al final de su vida. O sea, eutanasia. ¿Vale? A matar viejitos. El Estado garantiza el acceso a los ciudadanos a los cuidados paliativos de todas las personas portadoras de enfermedades crónicas avanzadas, progresivas y limitantes de la vida, en especial a grupos vulnerables y en riesgo social. La ley regulará las condiciones para garantizar el ejercicio de este derecho, incluyendo acceso a la información y el acompañamiento adecuado. Capítulo 8. Derechos de los pueblos indígenas. Y con esto terminamos.
que en realidad es un artículo. Dice: identidad e integridad cultural. Los pueblos y naciones indígenas y sus miembros tienen derecho a la identidad e integridad cultural y a que se reconozcan y respeten sus cosmovisiones, formas de vida e instituciones propias. Y con eso, queridos amigos, hemos terminado la lectura de la Constitución y obviamente vamos a hacer un video hablando de los aspectos que me parecen más preocupantes. Yo creo que el más preocupante es la estructura de poder de la nueva Constitución. Y vamos a ir viendo cómo esa estructura de poder está formada. ¿Ya? Así que eso. Un abrazo y los vimos. Chau, chau.